Hola amigos, muy buenas tardes. El día de hoy vengo a hablarles un poco sobre la acción contractual o de controversias contractuales. Mi nombre es Jamie Janet Ramírez Mejía, soy estudiante de octavo semestre de Derecho de la Universidad del SINU, Elías Bechara Zainú, Extensión Bogotá. Para empezar el tema, quiero abrir sobre lo que es el origen de las acciones de controversias contractuales. Su origen se da con la Ley 16 de 1790, en la cual los jueces no tenían competencia para conocer de los cuerpos administrativos, ello en razón de la división de poderes planteada por Montesquieu. Podemos ver que en 1872, con la Ley 24 de Napoleón, se le dio esta atribución a las entidades administrativas para poder ser juez y ser parte y empezar a darle solución a los conflictos y a las controversias que se generaban con ocasión de su actuar. En Colombia vemos su evolución en 4 etapas. En la primera etapa está desde nuestros inicios hasta 1964 con la conocida jurisdicción ordinaria. En la etapa 2, desde 1964 hasta 1993, cuando aparece la Ley 80 de 1993, que es la tercera etapa. Y la cuarta etapa ya es con la Ley 1437 del 2011, que es la cual se aplica en la actualidad y que complementa la Ley 80. Cuando estamos hablando de la definición como tal de la acción referente a controversias contractuales o acción contractual que se desarrolla en el artículo inicialmente 87 del Código Contencioso Administrativo y que fue modificada más adelante por el artículo 141 de la Ley 1437 del 2011. Es una acción que por regla general de naturaleza es subjetiva, es individual, es temporal, desistible y pluripretensional, a través de la cual las partes en un contrato con el Estado pueden pedir que se declare su existencia, su nulidad o que se hagan declaraciones de condenaciones o restituciones consecuenciales o que se ordene su revisión. Asimismo, se puede declarar el incumplimiento y que se condene al contratante responsable a indemnizar los perjuicios que se hagan de las demás declaraciones contractuales y los restablecimientos a que haya lugar. Con el artículo 141 podemos ver que la definición nos refiere el artículo 141 de la Ley 1437, que cualquiera de las partes puede declarar la existencia o la nulidad, la revisión o el incumplimiento de cada uno de los actos contractuales. Con el artículo 137 se puede solicitar la nulidad. Toda persona puede solicitarla por sí o por medio de un representante. Y esto va en cuanto a todo el proceso como tal del acto administrativo. En el artículo 138 podemos ver que no es solamente sobre la nulidad, sino además pretende el restablecimiento del derecho. Podemos ver que se pueden dar 5 tipos de contratos. Digamos que dentro de los que están tipificados o de lo que podemos encontrar dentro de la normativa. Dentro de esos contratos están el contrato de obra que se da para bienes inmuebles, puede ser de mantenimiento, de construcción, de cualquiera de las instalaciones de trabajo. El contrato de consultoría, dentro del cual se emergen los contratos de anteproyectos, proyectos, asesorías y de intervención. Asociado normalmente al contrato de obra siempre hay un contrato de consultoría, toda vez que el consultor o el interventor del contrato es quien va a verificar las fases en las cuales se va ejecutando ese contrato de obra. En el contrato de prestación de servicios se desarrollan actividades de administración o funcionamiento de la entidad, pero generalmente no hay una relación laboral con el Estado, únicamente un vínculo para ejecutar una actividad como tal. En el contrato de concesión podemos ver que el Estado entrega la operación, explotación, organización o gestión, bien sea total o parcial, de un servicio público o la construcción. De este, a cambio, recibirá una remuneración en derechos, tarifas, tasas o valorización sobre el total o sobre lo que se esté pactando. El quinto y último contrato pues, que tenemos establecido
es el encargo fiduciario o la fiducia. En este se da con los bancos, se celebra de conformidad con la legislación contractual anterior a la Ley 80 de 1993. Para el autor, Fernando Arias García, los contratos celebrados antes de la Ley 80 de 1993 estaban divididos en dos grandes grupos. Por un lado estaban los contratos de derecho administrativo. En este grupo tenemos todos los contratos que eran entre entidades del Estado. Y por otro lado estaban los contratos privados. En los contratos privados entraba siempre una entidad del Estado y una entidad privada. Normalmente con la ley 80 del 93 se unificaron en una sola categoría, bajo la clasificación de contratos estatales, siendo estos todos celebrados por las entidades públicas, bien sea entre ellas o entre ellas y particulares, otorgándoles su conocimiento a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, aplicando factores objetivos y subjetivos. Con relación a las formalidades del contrato, es muy importante. Buenos días, soy Joan Manuel Reyes Beltrán, estudiante de octavo semestre de la Universidad del SINU. Hoy vengo a hablarles sobre las formalidades del contrato. Situación que nos vamos a centrar en el título 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este caso, traemos a colación los medios de control a lo que refiere a las controversias contractuales, citadas en el artículo 141 del referente proveído. Hay que precisar que en este estado de cosas, si bien existen varios medios de control, no siendo este el único, también se cuenta con acción de grupo, acción popular, acción de cumplimiento, acciones constitucionales, etc., siendo estas más importantes. Pero dentro de ellas podemos encontrar este punto de control, como lo es la controversia contractual, como un medio de mucha utilización en el procedimiento administrativo, visto en todos sus niveles, desde los jueces administrativos, tribunales, Consejo de Estado en sus secciones, donde adelantan estos procesos. En definitiva, lo que busca este medio es resolver la disputa que puede llegar a existir entre una de las partes contratantes, como por ejemplo el Estado y un particular, donde al presentarse un incumplimiento al contrato o situaciones relativas pueden generar una controversia contractual. Circunstancias donde es oportuno realizar un estudio haciendo utilidad de la normatividad en el procedimiento administrativo. Y en efecto, si hay una contravención por parte de uno de los contratantes, obviamente se emitirá una sentencia donde se concede o no se concede a quien ha sido demandado. Hay que tener muy claro que para ejercer este mecanismo de control debe haber un contrato en el cual se precisen unas cláusulas que se deben cumplir y al momento de existir un incumplimiento a esta relación contractual puede llegar a ser objeto de la demanda, como lo mencionaba anteriormente. Está siendo demostrada ante un juez la falta que se ha aplicado en el contrato como evidencia del proceso en curso que se lleva. Por otro lado, hay circunstancias en las cuales quien ejerce esta asesoría debe determinar si son controversias o nulidades
del restablecimiento de derecho. Es allí donde se debe hacer una referencia a algunos aspectos precontractuales, donde hay pasos previos a la suscripción, acta de adjudicación y demás. Ahora bien, este método va en busca de una solución por parte de un tercero, es decir, un juez, acudiendo a situaciones que se presentan en un contrato que son de forma dañina para ambas partes, donde se buscaría resolver estos hechos realizando una conciliación prejudicial, es decir, si era el caso, para evitar antiestrados judiciales. En lo que nos compete, ante el contrato estatal, dentro de los requisitos deben ser con una solemnidad y escrita. No se requiere escritura pública, solo en casos de aquellos que impliquen dominio o imposición de gravámenes, servidumbres en inmuebles o que deban cumplir a expresa imposición legal. Para su perfeccionamiento, en el contrato estatal se debe lograr el acuerdo, el objetivo y la contraprestación, acto que deberá elevarse por escrito. Es importante resaltar los requisitos de la existencia y el perfeccionamiento del contrato para su correcta ejecución, para aprobar, garantizar y existencia de este contrato, excepto cuando se entienda por contrato de recursos futuros vigentes, donde se deben acreditar los pagos al día en el sistema de seguridad social, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la caja de compensación, si correspondiere. Por último, cabe resaltar que el Estado tiene la obligación, las entidades del Estado tienen la obligación de realizar en decreto contemplado en el decreto 1082 del 2015, en cumplimiento de estos lineamientos de Colombia Compra Eficiente, donde establecen los criterios mínimos de la administración en controversias y solución de conflictos derivados de los procesos contractuales. Bueno, espero que lo dicho haya sido oportuno. Seguimos con el siguiente tema, que son las pretensiones. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el estudiante Edgar Fernando Uribe Pavón de la Universidad del SINU Elías Bechara, Extensión Bogotá. Para el día de hoy vamos a tocar un tema referente a la revisión del contrato estatal. Antes de iniciar como tal vamos a verificar que dónde está regulado como tal. Podemos ver que está en la ley 80 del 93 en su artículo 4 en los numerales 1, 3, 5 y 57, el cual busca ¿qué? El cual busca revisar el contrato con el fin de restablecer el equilibrio contractual, el cual se ha perdido durante la ejecución del mismo. Este puede darse aún en contra de la voluntad de la administración que pretende la modificación unilateral del contrato o del contratista. Ahora bien, el equilibrio contractual. Este está regulado nuevamente en la ley 80 del 93 en su artículo 27, que busca este articulado el arreglo directo como mecanismo para restablecer el equilibrio sobre la vía jurisdiccional. Ahora bien, si nos remitimos como tal a la doctrina, podemos ver que el equilibrio del contrato público está inspirado en la concepción francesa que busca que el contratista es un colaborador en la administración que vincula una misión, pero que no es de su connaturalidad. El fundamento de equilibrio. El fundamento de equilibrio se encuentra desarrollado en un balance equitativo que busca entre los deberes del contratista los fines públicos y el derecho que ha sido
vinculado como tal a este equilibrio. Hay que ver una cosa, el equilibrio está clasificado de tres maneras. Uno, el hecho del príncipe. El segundo, la teoría de la imprevisión. La tercera, las sujeciones imprevistas. El primero, ¿de qué trata? Proviene de un acto administrativo que es generado ¿por quién? Por una persona pública. El segundo, se da en un contrato de trato sucesivo imprevisto o imprevisible. Y el tercero y último está dado por el tema de las condiciones ambientales. El tema de la aclaratoria del cumplimiento en la terminación o la resolución del contrato se fundamenta en el artículo 1546 del Código Civil, que trata sobre los contratos bilaterales, que en caso del no cumplimiento, bien sea del A o del B, se debe realizar la terminación inmediata de este contrato o la resolución de la misma. Solo opera para los contratistas en donde, en la ley 80 del 93, en su artículo 14, que trata sobre las excepciones que se pueden dar por terminado el contrato de forma unilateral o se declara la caducidad. La reparación del daño se da de dos maneras. Una, debe existir el incumplimiento directo, que debe ser culposo o doloso, y el segundo, no debe existir incumplimiento por parte de ¿qué? De la persona demandada. La pretensión de indemnización de los perjuicios. La reparación del daño no necesariamente tiene que ver por el incumplimiento del contrato, basta con la mala ejecución del mismo. Ahora bien, acá se tratan de dos perjuicios por las irregularidades de cualquier etapa contractual. La primera, el reconocimiento de los gastos efectuados para legalizar el contrato en los impuestos, los timbres, las publicaciones, los seguros, las pólizas como tal, que estos serían a título de ¿qué? De daño emergente. Y el segundo y último sería el reconocimiento de los gastos efectuados por el licitante para poder la participación en el proceso de selección. Por tanto, aquí no hay un daño antijurídico. Hola, soy Robinson Romero, estudiante de octavo semestre de Derecho de la Universidad del Sinú Elías Bechara Sainón, Extensión Bogotá. Hoy quiero hablarles de las controversias contractuales en Derecho Procesal Administrativo, más referente a las causales de nulidad del contrato estatal. La nulidad es la carencia del valor legal del acto jurídico, derivado de la ausencia de algún requisito señalado por la ley. Cuando realizamos este contrato, nos faltó algo que la ley lo establece para la formalización de este. Cuando hay nulidad, ha de entenderse como la pérdida de validez del contrato o alguna de sus cláusulas. La primera frente a una nulidad absoluta, la segunda una nulidad relativa. Entendida como más grave la nulidad absoluta, porque esta nos imposibilita el saneamiento del contrato. La Ley 80 del 93, en su artículo 44, consagra las causales que dan lugar a la nulidad del contrato estatal. Entonces, estas son: primera, que se celebre con personas incursas en causales de inhabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Personas que hayan sido declaradas inhábiles para contratar con el Estado por alguna falta, por algún problema legal o porque así lo decidió un juez. Segundo, que este contrato se celebre con expresa prohibición constitucional o legal. ¿Qué quiere decir? Que si la ley no nos permite celebrar este contrato, eso es una causal para declarar la nulidad de este contrato. Tercero, que se celebre con abuso de desviación de poder. ¿Qué es esto? Que yo, como representante, me tome unas atribuciones
para celebrar este contrato con otros fines, que abuse de mi poder, que una persona abuse de su poder para llegar a otro punto, no para los fines que están contenidos en la ley. Cuarto, que se declaren nulos los actos en los que se fundamenten. Esto quiere decir que si yo celebré un contrato con el Estado, Bueno, para finalizar, vamos a retomar un poco el tema de la jurisprudencia. La jurisprudencia con relación a la jurisdicción contenciosa administrativa está en cabeza del Consejo de Estado. El Consejo de Estado se ha encargado de establecer algunas sentencias que vienen a dejar un precedente judicial. Con ello lo que se busca es que algunas controversias contractuales queden explícitas al momento de suscribirse en el contrato y también ayuda a la economía procesal. En algunas de las sentencias lo que se busca es que todas las acciones, todas las controversias derivadas de los contratos se den mediante otras etapas que no incluyan la jurisdicción. Y la idea de ello es ayudar a la economía procesal y evitar la saturación de los despachos por conflictos. Dentro de las jurisprudencias que se han revisado, se encuentran algunas donde se evalúa la capacidad jurídica para liquidar un contrato, donde se evalúa el cumplimiento. También se van viendo cómo se van dando los procesos y cómo se van conjugando dentro de las sentencias. Hay sentencias que nos señalan los términos de caducidad, otras que nos van a enfocar en los principios de la contratación estatal, que están establecidos no solamente en la Constitución, sino en la Ley 80 y en la Ley 1437 del 2011. También vemos que algunas de las sentencias van hacia beneficiar al contratista y en otras pues lo que buscan es beneficiar un poco al Estado, pero siempre la idea es verificar cuáles son las acciones o cuáles son las controversias que más se han presentado. Si bien la ley trata de hacer una regulación frente a las controversias que se pueden dar y bajo el Manual de Colombia Compra Eficiente se busca tratar de establecer que todos los criterios queden claros para evitar esas controversias, a lo largo de los contratos se pueden ejecutar controversias, se pueden dar controversias que realmente no están establecidas en ninguna parte y las cuales requieren que se vaya a una jurisdicción para poder darle solución. En esto se tiene que tener en cuenta que se debe tener el precedente judicial para que no se vea vulnerado el debido proceso en algunas instancias. Para concluir, podemos decir que las controversias contractuales tienen un conocido fundamento histórico en Francia, que se adiciona a lo anterior la evolución histórica en la acción contractual o de controversias contractuales, iniciando en la justicia ordinaria y más adelante pasando a lo contencioso administrativo y ordinario, y luego como tal a solamente lo contencioso. Siguiendo esta línea, se puede evidenciar en la evolución histórica que se da en 4 etapas, donde la normativa actualmente que nos aplica es la Ley 80 de 1993 y la Ley 1437 del 2011. Conforme a lo anterior, resulta evidente que el Estado, previendo las posibles controversias que puedan surgir, cuenta con un manual de contratación con los requisitos mínimos para la ejecución de la contratación, lineamientos dentro de los cuales se establece cómo se deben resolver las posibles controversias que surjan durante la ejecución del contrato y que de ellas se establecen en el pliego en la etapa precontractual bajo la cual los oferentes se ciñan. Resulta seguidamente la etapa contractual, donde el contrato debe cumplir con unas formalidades normativas que, como ya lo dijimos, ayudan a que se perfeccione su contrato y a evitar posibles controversias frente a ello. De lo anterior también, las partes involucradas y el Ministerio Público pueden invocar la nulidad del contrato o del acto respecto del cual se adjudicó, para lo cual el tiempo es de 2 años a partir del momento en que se encuentre el error, el vicio o el defecto del contrato. Con relación a ello, hemos visto que las nulidades establecidas por la Ley 80 en los artículos 44 y siguientes pueden ser absolutas, relativas o parciales, y con ello va en dirección al contrato como tal.
Aunado a lo anterior, la nulidad del acto se basa en los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, donde la primera parte se basa sobre los errores respecto de lo dicho anteriormente y la segunda sobre el reporte obligatorio. Con relación a la jurisprudencia estudiada, se hace visible que cuando la ley no conoce todos los pleitos que pueden darse en medio de la relación contractual, es amplia la jurisprudencia al respecto. Y con esta jurisprudencia lo que se busca es unificar un poco los criterios frente a las controversias que se han generado. En este momento quiero darles muchas gracias por su atención. Esperamos que la información que les hemos brindado haya sido de utilidad para ustedes. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.